funciona muchas veces en condiciones execrables. Y los maestros no son los culpables de esto, por supuesto, tienen que lidiar con condiciones de trabajo muchas veces inhumanas. Pero es verdad que si tú tienes familias en donde hay un violento autoritarismo, en donde los niños son, sus derechos son poquísimas veces respetados, entonces claro, esto se reproduce una y otra vez, hay violencia, hay abuso, en fin, estamos viendo por supuesto el lado más sombrío del cuadro, pero a eso me refiero cuando yo no estoy de acuerdo con que es un paciente que luzca muy bien, ¿no? Hay cosas que están mejorando, ciertamente, pero en términos de la relación de poder hay mucha sumisión porque somos todavía caudillistas, autoritarios, y es verdad que no hacemos preguntas durante estos famosos 5 años o lo que dure el periodo en donde se confiere un poder omnímodo, un poder absoluto, que por supuesto enloquece a quien lo recibe. Ese es el otro tema, si colonizamos el poder o al poderoso. A ver, vamos con el poderoso. ¿El poder enloquece? El poder enloquece a los poderosos si es que no hay contrapesos. Y, en efecto, si hay mucha sumisión, y el problema de la sumisión creo que es un problema muy importante también, porque esto lo decía Castoriadis, ¿no? Un gran psicoanalista, pero también científico social, decía, el gran enigma de la política es cómo individuos que no son autónomos pueden construir una sociedad autónoma. Efectivamente, es difícil responder a esa pregunta, ¿no es cierto? Si tú no tienes una masa crítica de personas que tengan conciencia ciudadana, de sus derechos, de su libertad, de todo aquello que pueden y deben exigir, ¿cómo puede haber una sociedad autónoma? Es muy difícil. Claro, y nosotros en el Perú normalmente se construye una clientela sumisa y un presidente iluminado que cree pues que ha sido elegido para salvar a la patria, él solo, y que se relaciona directamente con su clientela. Y solamente tiene como límite, no el Congreso, el Poder Judicial, no, lo que a él le parezca que es impopular, nada más, ese es su único límite. Las encuestas hoy en día son más poderosas que el Congreso, que el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial y que la ley. Son las encuestas, es decir, es el único límite efectivamente, porque el poderoso, y sobre todo si tiene una personalidad, digamos, que no es suficientemente sólida y estable, claro, se encuentra con que no tiene, como tú dices, ninguna cortapisa y que puede hacer literalmente lo que le dé la gana. Ahora, frase que hemos escuchado a algún presidente. Ahora, todo peruano conoce la palabra prepotente desde que es un niño. Sí. Este es un prepotente. Yo no sé si en otras culturas es igual, pero ser víctimas de la prepotencia es parte de ser peruano. Sí, sí, claro. Entonces, claro. Donde sea. En la conferencia que di en la Alianza Francesa, mi amigo Paul Levy, que es el director, me hizo jurar que iba a mencionar que esto ocurre en la Alianza Francesa, donde hay un ciclo, claro. Además. Dicho sea paso, viene una interesantísima que ha salido medio... Aprovecho para mencionarlo a la carrera, que va a ser ahorita, ¿no? Te voy a mandar la fecha. Es un señor que se llama Olivier Monjean, que es el director de la revista francesa L'Esprit, es una de las grandes revistas europeas, y él va a dar una conferencia sobre la primavera árabe, que también es un caso mundial interesantísimo. De rebelión. De rebelión, en donde todo parecía... Gaddafi, ¿quién se iba a imaginar que Gaddafi se lo podían traer abajo? ¿No? Insumisión, así es cierto. Porque el poder genera en la gente respeto, admiración, cariño, pero también idolatría, sí, claro. Ceguera, miedo, pavor. Miedo, pavor, terror. Terror. ¿No? Claro. Genera cosas muy buenas y cosas muy malas. Y, en efecto, por eso hay los poderosos de un lado y los que están del otro, que pueden ser sumisos o no serlo también. Lamentablemente, como el Perú tiene una democracia todavía, digamos, en construcción, lo que tenemos son revueltas, digamos, que son estallidos, ¿no? Que son momentos de convulsión. No tenemos esa resistencia permanente, sólida, de las democracias constituidas, en donde la gente expresa su opinión. O sea, de vez en cuando se acumula la furia y la gente la expresa. En las calles, gritando, etcétera, no les sorprende las cosas que pasan. Es así como funciona, y luego vienen las tomas de carretera, los conflictos violentos, a veces desgraciadamente los muertos, como ya ocurrió en Madre de Dios, antes en Bagua, en fin, todo. Moquegua, lo que sabemos, ¿no es cierto? Ahora, vuelvo a mi pregunta sobre el poderoso, pero tenemos que hacer corte, en un minuto tenemos que hacer, ahorita, vamos al corte y regresamos un minuto después con más preguntas. El todo. Felices acá. Pero
Pero estamos hablando del poder con Jorge Bruce. Y usted decía, ¿qué pasa cuando una persona que no es sana, psicológicamente sana, accede al poder? Es muy riesgoso, es muy peligroso y ha pasado muchas veces porque además la política atrae a ese tipo de personalidades. Hoy se habla mucho de un diagnóstico que es el de perversos narcisistas. Yo he escrito sobre eso, a quien le interese lo puede leer en mi columna. Dicen tus críticos que te encantan los narcisistas. Del domingo. Es verdad que el narcisismo es la patología contemporánea. Y los perversos narcisistas suelen acceder a la política y al poder. ¿Por qué? Porque no solo en el Perú, en muchos lugares, pero más en democracias, digamos, incipientes, la política es el reino de la omnipotencia impune. No te pasa nada, o te pasa muy poco, digamos, y puedes dar rienda suelta, digamos, para hacerlo brevemente en secuencia de la vida de cualquier persona, ¿no? El niño que viene al mundo viene revestido de una omnipotencia total. El bebito llora, le dan de comer, bueno, es suerte el pobre, y poco a poco el principio de realidad lo va acotando, lo va limitando, le va enseñando que no es omnipotente. Como dice mi hijita el otro día, una amiguita se la llevó su papá y lloraba, mi hijita de 6 años, y entonces mi amiga la acompaña a la puerta, le da una palmadita y le dice, así es la vida, y es injusta. Bueno. ¿Eso dijo tu hija? Sí. Y es injusta, y es verdad, pues, porque el principio de realidad es que te tienes que ir a tu casa, claro. ¿no es cierto? Que tienes que comer a tu hora o claro. Si tienes la el suerte, principio de realidad, pero no todo. Y entonces te limita, pero ¿qué pasa? Cuando en la vida adulta el poder te da la opción de, como en el Perú, por ejemplo, el presidente que accede a la presidencia del Perú, de tener una posibilidad de hacer lo que le plazca, y hacer el bien también, por supuesto, claro. si es que tenemos esa suerte, entonces la omnipotencia retorna, porque ya no hay límites. Ahora, el problema es qué pasa con ese gobernante que cree que es omnipotente y de repente descubre que hay un ministro que le dice, no, eso no se puede hacer, que hay un congresista que se para y dice, el presidente está equivocado, que hay un periodista que dice, el presidente metió la pata, le comienza a dar una rabia. Le da unos deseos de venganza asesina, quiere matar al ministro, claro, lo bota de gabinete. Claro que sí, exactamente igual que el niñito, ¿no es cierto? La pataleta. Que hace la pataleta, ¿no? Yo siempre digo, quieren entender a la sociedad, a cualquier sociedad, vayan a un nido, ¿no? Ahí van a ver cómo funciona la sociedad realmente. Claro. Pero, claro, le hace una pataleta y si puede, efectivamente, ejerce la coerción utilizando este poder del que dispone. Por eso las sociedades, digamos, más desarrolladas tienen una serie de sistemas para limitar esto. Y en las sociedades más desarrolladas de todas, ni siquiera se sabe quién gobierna precisamente por eso, porque no importa. Así es. Da lo mismo, ¿no es cierto? Ahora, fíjate tú, Susana Villarán trató en esta gestión de despersonalizar el poder, de ella no aparecer. Sí. Sino que sea la municipalidad como institución la que hace las cosas. Le ha ido pésimo. Así es. ¿Y ha empezado a mejorar cuándo? Ella ha salido con su casco, cuando sale con el casco, cuando comienza... Sus asesores le dijeron... Bueno, todo el mundo se lo dijo. O sales y firmas las cosas tú o nadie te va a creer. Así es. Y sale a todas partes. ¿Por qué necesitamos nosotros tenemos esa necesidad de líder fuerte, el que manda, el que tiene los pantalones? Sí, claro, así funciona, porque no tenemos una tradición democrática, porque no tenemos, ni siquiera tenemos, Rosa María, una secuencia bien establecida para acceder al poder. Ni siquiera, un lechero se lo saca. Cualquiera puede llegar al poder. Y un lechero, además, normal, míralo a Toledo. Exactamente. Ollantumala. Esta leche. En un país, digamos, organizado, tú tienes que comenzar como regidor, ¿no es cierto? Distrital. Haces carrera. Poco a poquito vas avanzando, en fin. Cuando llegas a la presidencia ya te conoces el Estado de cabo a rabo como te lo conoces tú, pero por otros motivos. Claro, porque lo he estudiado, pero lo he estudiado y a fondo. Yo siempre la fastidiada, Rosa María, hemos trabajado juntos, que ya se sabe todas las siglas del Estado. Ya no, me han hecho muchas trampas en los últimos años, me han ido cambiando. Pero acá cosas. no, pues. Entonces, efectivamente, personalizamos el poder porque no creemos en las instituciones y creemos únicamente en las relaciones personales. Una prueba, la más flagrante que tenemos ahora, Antauro Humala. Claro. Está preso, pero la gente percibe, y a lo mejor tienen razón,
Que es poderoso. Que es poderoso. 74% de los encuestados cree que tiene influencia sobre el presidente de la República. Y va a salir seguramente en la próxima encuesta del poder. Del poder, como una de las personas más poderosas del país, un hombre preso. Claro, ¿no es cierto? Imagínate, preso. Claro. Pero ¿cómo no va a ser el tipo un fenómeno? Bueno, después les contaré esto. Tiene esposa que vive con sus padres y 4 mujeres que lo visitan. Entonces, eso para el machismo peruano, el hombre es ídolo, es un campeón. Realmente, ¿no? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace, la verdad? Hay que preguntarse eso. Bueno, muy bien, Coqui, muchísimas gracias por estas reflexiones. Gracias. Espero que les haya servido al público para que entiendan un poco por qué no hay que ser sumisos con el poder y hay que tratar de despersonalizarlo y limitarlo. Lo de despersonalizar el Perú, o sea, el poder en el Perú es un sueño muy lejano todavía. Sí, estamos todavía bien verdes para eso, pero hay que trazarse esas metas, porque de lo contrario seguiremos teniendo lo que tenemos y escuelas como esa que había. Pesadillas esa noche. Nos tenemos que despedir, que tengan un buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes aquí en Tribuna Abierta, pero si no vio el programa completo, a las 10 de la noche en ATV+. Estamos nuevamente con ustedes. Hasta el lunes.